Bueno, mi nombre es José Chacón, mi compañera se llama Rachel Galarza y a continuación te vamos a realizar algunas preguntas acerca de la psicología comunitaria. Si por favor nos puedes ayudar explicándonos qué es la psicología comunitaria. Muy bien, pues bueno, me voy a comenzar presentando. Mi nombre es Francisco Urbina, soy psicólogo social y comunitario. Em, y para explicar un poco de la psicología comunitaria me tengo que remitir necesariamente a la comunidad, ¿no? Específicamente como campo disciplinar de la psicología, un campo donde podemos concentrar la atención de la psicología es en la comunidad. ¿No? Y más o menos de qué se encarga es de analizar, de estudiar, se encarga de topar, ¿no? Por así decirlo, los elementos psicosociales que están, o sea, tanto internos como externos de la persona, o sea, y de la comunidad, que le permiten a este desarrollarse en un medio, ¿no? En este caso, el medio es la comunidad y el lugar donde se desarrolla esa comunidad, que puede ser una ciudad, un pueblo, puede ser también, digamos, qué sé yo, por ejemplo, hay comunidades virtuales, por ejemplo, ahora, entonces es otro medio, ¿no? Pero el término comunidad es el innecesario develarlo, ¿no? ¿Qué es esto de comunidad? Comunidad es, de alguna forma, la necesidad mutua de las personas por asociarse, por buscar una identidad común, por tener una relación de interdependencia, le llaman en la psicología, que es saberme necesario para el uno y también necesitar de esa persona, ¿no? Tener un sentido de pertenencia, algo que nos agrupe, por ejemplo, podemos decir, a mí me gusta el rock, a ti te gusta el rock, entonces tal vez algo por ahí nos va aglomerando, ¿no? Y eso se vuelve más plausible, por ejemplo, en algunos espacios específicos. Entonces ya tú ves comunidades de personas que son metaleras, por ejemplo, o tú ves comunidades ya de personas que son quichuas, que hablan este idioma quichua, ¿no? Y así sucesivamente en diversas aristas, diversas, por así decirlo, tal vez dimensiones, para ponerlo así, ¿no? En diversas dimensiones podemos ver este fenómeno de la comunidad. Entonces, ¿por qué el sujeto va para allá? O sea, va para esta asociación, va para vivir en comunidad. Y por qué en una sociedad tal vez donde estamos individualizados, ¿no? Llegamos hasta ese punto. Entonces, de eso se trata la psicología comunitaria, de buscar estos elementos psicosociales que le permiten a una persona estar en un medio, solucionar tal vez algún problema o ejercer poder, ¿no? O ejercer alguna clase de poder. Tal vez yo solo no tengo ni voz ni voto, pero tal vez cuando estoy con toda mi comunidad sí puedo tomar una decisión para sobrevivir, para estar mejor, tal vez para mejorar mis condiciones de vida, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, la psicología comunitaria trata eso, tanto en teoría, en investigación, por ejemplo, como en metodología, como en intervención. Podemos decirlo en esos dos rangos, ¿no? Y lo pongo en este sentido porque la psicología comunitaria tiene una línea investigativa interesante y aquí clave, es clave declarar que si bien la psicología comunitaria nace en Estados Unidos, o sea, hay que ponerlo desde el primer punto de cuando se habló de comunidad y sobre todo de algo que le llamaron el sentido de pertenencia allá, hasta cuando llegó su influencia acá a Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica hubo un desarrollo muy grande de la psicología comunitaria, tanto así que medio se separó de la escuela estadounidense, ¿no? Aquí nosotros tenemos lo que se llama la psicología comunitaria o la psicología social comunitaria latinoamericana, ¿no? Y aquí esto, bueno, fue por muchas razones y es más o menos en el tiempo de los 70
cuando diversos movimientos en todas las ramas de las ciencias sociales comienzan a hacer crítica, ¿no? En la educación, por ejemplo, en la pedagogía, vemos a Paulo Freire, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la sociología a Fals Borda, vemos en algunas ramas comienza a haber esta crítica, ¿no? A decir, tal vez no, lo que nos dicen es, deberíamos replantearlo más para nuestra realidad, no se adapta tal vez a nuestra realidad. Y así es que se nutre de todas estas herramientas, tiene bastante influencia por ejemplo, la psicología social crítica, o incluso le llaman la psicología de la liberación, que es la psicología de un personaje que se llama Ignacio Martín Baró, era un sacerdote jesuita, que él justamente hablaba de este tema un poco, hay que ser sincero, este movimiento es marxista, es un poco decolonial. Entonces, ellos replanteaban la condición del saber, ¿no? Cómo poder tener otro saber. Y esto es clave, por ejemplo, al analizar a Fals Borda. Fals Borda tiene la investigación, acción participativa, ¿no? Y él dice que, por ejemplo, nosotros para investigar algún fenómeno no podemos estarlo viendo desde afuera, ¿no? Y anotando en una libretita, sino que debemos introducirnos en ese fenómeno social. Debemos vivirlo y ahí, solo ahí, o sea, podremos saber. Y aparte eso no basta. Aparte tenemos que participar, tenemos que ahí mismo cambiar algo, ahí mismo buscar una forma de transformar algo. Entonces, eso es válido, ¿no? Para este personaje. Entonces, la psicología comunitaria se nutre de todo esto. Se nutre de, como les decía, de Ignacio Martín Baró. Hay una frase de Martín Baró que a mí me gusta mucho que dice, para hacer una psicología liberadora, primero tenemos que liberar a la psicología, ¿no? Hablándose del poder como un poco en el sentido de Foucaultiano, que hablaba de este sentido de que el conocimiento va hacia el ejercicio del poder y no tal vez hacia las personas que no lo ejercen, ¿no? Y es interesante porque esta psicología comunitaria dice, nosotros tenemos que ir y tener contacto con la comunidad, vincularnos con la comunidad, pertenecer, o sea, nunca vamos a pertenecer, ¿no? Porque nosotros tal vez no estamos ahí, pero sí inmiscuirnos en la comunidad, en la vida cotidiana de la comunidad, en irnos por ejemplo, en ese sentido era tal vez en las comunidades indígenas era vivir las tradiciones, los ritos, era ir a hacer los quehaceres cotidianos, como por ejemplo, digamos en un sentido rural, en la cosecha, la minga, etc. Entonces, y solo cuando estemos ahí, darles a ellos el ejercicio de este poder, de que ellos sepan que pueden tomar una decisión, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente cambiamos ese rol de expertos, ¿no? Porque el experto aquí no somos los psicólogos, ¿no? Ni los psicólogos comunitarios no somos expertos para esta escuela, sino son las personas que viven esa realidad. Ellos son los expertos y ellos son los únicos de cambiar y transformar su realidad y ellos son los únicos de tomar esta decisión porque nosotros no somos nadie para decirles cómo deben vivir. Y eso es la posición crítica que tenía la psicología social comunitaria latinoamericana. Entonces, como ustedes ven, tanto en teoría como en práctica, como aquí en este caso en intervención, sí hay una diferencia marcada y a mí esta escuela específicamente me parece que es la más cercana a nuestra realidad, ¿no? Es la más cercana y aquí se ha tenido experiencias de eso. Entonces, un poco hablarles de la teoría es cómo se consigue el conocimiento de la psicología comunitaria. Es a través de la investigación, acción participativa, por ejemplo, cuestiones como la inserción en vida comunitaria, cuestiones, por ejemplo, también como las entrevistas, como las mesas grupales, por ejemplo,
ahí no le llaman focus group, tiene otro nombre, es parecido. Y también es una forma de llegar al conocimiento. Las asambleas, por ejemplo, cuando la comunidad se reúne en asamblea, eso es conocimiento válido, ¿no? Y por otra parte, en la parte, digamos, de la intervención, ¿no? Tomando en cuenta lo que les dije, aquí la intervención va por ese lado de que el psicólogo es como que se adhiere a esta vida comunitaria y él forma a ser un actor más. Pero aquí todos los actores somos válidos, ¿no? Los más válidos son los que viven la realidad interna de esa comunidad. Pero nosotros también, como externos, nos vamos convirtiendo en actores. Entonces, esa es una forma digámoslo así, de transformar esa realidad, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la psicología comunitaria, que se concentra sobre todo en que esta comunidad, ¿no? Esta comunidad se fortalezca, no se pierda, no se rompa. ¿Por qué? Porque a lo menos en Latinoamérica vivimos a través de la comunidad, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que a mí me gusta de este tema, es cuando nosotros bailamos en las fiestas, por ejemplo. Esto está un poco, digamos, ya de manera inconsciente introyectado tal vez es memoria cultural, no sé cómo llamarlo, pero cuando nosotros bailamos no estamos bailando solos, ¿no? Como en las discotecas de Europa, ¿no? No es que nos ponemos a bailar, es que hacemos bombitas, es que hacemos círculos, es que hacemos puentes. Y eso nos da una idea de que nosotros no estamos pensando de manera individual, sino de que nosotros tenemos una predisposición para la asociación, hasta para eso. Entonces, de alguna forma, la psicología comunitaria quiere fortalecer esa comunidad porque la comunidad ha sido una forma de subsistencia ante tal vez del abandono del Estado, por ejemplo, o ante la violencia de un grupo externo, entre otras cosas. Eso es, mi querido José. Bueno, y dentro de esta explicación, ¿qué nos podrías decir que hace el psicólogo comunitario? Ya, justamente el psicólogo comunitario se encargaría de tal vez establecer un vínculo con la comunidad, ¿no? Intentar ver los mecanismos de fortalecimiento comunitario, ¿sí? Puede proponer, por ejemplo, o participar en proyectos de desarrollo comunitario, de desarrollo local, por ejemplo. Puede participar en proyectos de cuestiones, por ejemplo, de mejora de la salud, de mejora del bienestar general de la población, ya que es más cercano a la comunidad, ¿no? Ya que tiene esta cercanía, le permite a él tal vez ser en los que patrocinan estos proyectos, ser el portavoz, ¿no? De un poco de estas necesidades que son más directas. Puede también hacer temas de negociación, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, empresas que quieren entrar a un territorio comunitario, puede hacer este tema de la negociación para que las empresas sepan qué quiere de verdad la comunidad y tal vez el psicólogo comunitario explicar también qué quieren las empresas. Un poco por ahí es, yo digo muy específicamente, pero yo creo que a nivel general, realmente el psicólogo comunitario, porque es una disciplina multidisciplinar, o sea, hay que verlo así. Entonces, realmente tiene un campo de acción bien amplio, ¿no? Desde la política, me parece a mí, desde colaborar con la política local hasta realmente proponerse proyectos de desarrollo a nivel nacional. Yo lo veo de esa forma. No, pero sé que la raíz de la psicología comunitaria nos dice que es más enfocada hacia el contacto con las personas, necesariamente. Eso es.
Listo, la segunda pregunta sería, ¿a qué desafío como profesional te enfrentas en la actualidad? Esa es muy buena pregunta. Eh, en el Ecuador no existe o no ha existido, digámoslo así, a menos de una universidad que de alguna manera promueva esta escuela, ¿no? Esta disciplina. Si bien hay bastantes escuelas de psicología en el Ecuador, solo hubo una que durante un tiempo tenía la especialidad en psicólogo social y comunitario. Esta era la Universidad Politécnica Salesiana. Pero la última generación se gradúa este año, ¿no? Ya. Entonces, para mí la dificultad, y aparte, siempre han sido pocos estudiantes los que se han graduado de esta rama, tal vez por desconocimiento. Yo siento que hay una deuda por posicionar justamente esta disciplina dentro del panorama ecuatoriano, ¿no? Por lo general, muchas personas que se dedican a hacer lo que debería hacer el psicólogo comunitario son personas de otras ramas de las ciencias sociales, ¿no? Sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales incluso, que entran a la comunidad, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que sí falta esa visibilización y aparte falta ese posicionamiento de la carrera que yo creo que ahorita en este momento es difícil que se lo dé porque ya no hay más tal vez psicólogos sociales como tal, ¿no? Ahora, o psicólogos comunitarios como tal. Lo que sí es que ahora con el tema de los posgrados, esto se ha ido ampliando. Por ejemplo, hay un posgrado aquí en el Ecuador que es sobre intervención psicosocial y comunitaria. Entonces, de alguna forma ya tiene este enfoque de la psicología comunitaria, pero aún así yo veo que eso va a ser necesario trabajar. Para mí ese es el problema más grande. Yo creo que de alguna forma el hecho de que no esté posicionado afecta en que también se pueda, por ejemplo, conseguir buenas ofertas laborales, ¿no? Eso. Listo. Dentro de tu labor, ¿se realiza algún tipo de evaluación psicológica? Eh, Evaluación como tal no se hace. Y eso es justamente en lo que está en contra, pero pongámoslo así, ¿no? Es lo que está en contra, por ejemplo, los paradigmas principales de la psicología social comunitaria latinoamericana. ¿Por qué? Porque el evaluador, en este caso el psicólogo, ¿no? Siempre sería es el que sabe, es el que tiene el dominio o el ejercicio del saber que a la vez se vuelve poder. Entonces, en la psicología social comunitaria no hay la evaluación. ¿Por qué? Porque en las comunidades, o sea, poniéndolo en esa perspectiva, ahí tal vez la normalidad no es la misma que la normalidad del resto. Y esa es la gran diferencia que tiene con la psicología, ¿no? Esa es la gran diferencia y por eso es crítica, por eso les decía del tema de la psicología social crítica de Barono, porque él se opone a que nos evalúen tal vez bajo los mismos patrones que se evalúan, por ejemplo, en Europa o en América o en Estados Unidos, ¿no? Porque no estamos viviendo las mismas circunstancias. Claro, ahora yo sé que hay otros tipos de evaluaciones, pero en la psicología social y comunitaria, en intervención, es bien difícil que se haga una evaluación y tal vez no se la hace de esa manera como una evaluación psicológica. Disculpa, ¿cuál es la experiencia que marcó tu ejercicio profesional o la que más te acercó a esta profesión? Eh, bueno, es difícil decirlo. Yo creo que siempre quise estudiar alguna disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Creo que uno va entendiendo que tiene esa preponderancia por eso.
Yo, siendo muy sincero, creo que entré a la psicología queriendo ser psicólogo clínico, ¿no? Creo que es la aspiración general a veces de la gran mayoría. Yo me acuerdo que era muy bueno en psicopatología, era muy bueno en psicofisiología y era muy bueno en anatomía, en ese tema. Pero yo me iba dando cuenta que en el transcurso del tiempo yo no podía eliminar esta parte que sentía sobre el tema social, ¿no? No podía eliminar cuestiones que yo ya venía trayendo conmigo, era el tema, por ejemplo, del tema de la injusticia, de la pobreza, el tema, por ejemplo, tal vez de la desigualdad como tal, ¿no? O sea, ver que hace falta algo por hacer, ¿no? Y es interesante porque yo estaba pensando en que tal vez era necesario buscar otra cosa, ¿no? Porque siempre creo que da en cuarto, en tercer semestre una crisis severa de saber para dónde va, ¿no? Yo siempre siento eso. Pero justo tuve ahí un docente que me inspiró mucho. Yo tuve la oportunidad de leer por primera vez mucha teoría crítica con él. Lo digo muy como en conversaciones de pasillo, ¿no? Me acuerdo haber leído Marcuse, haber leído, bueno, yo venía leyendo ya bastante Nietzsche, pero haber leído, por ejemplo, cuestiones ya más, digámoslo así, no sé, Deleuze, Guattari, ya comenzaba a leer Adorno, Horkheimer, y yo me di cuenta que la crítica era importante, ¿no? Que era importante criticar lo que estábamos viviendo y criticarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando yo hice esta crítica conmigo mismo y caí en esta crisis, yo dije, tengo que buscar algo que me permita estar aquí, pero me permita con esto también hacer algo más, ¿no? Hacer algo más. Esa fue mi gran crítica. Y yo encontré, ¿no? Es cuestiones de la vida. Yo estaba en la Salesiana y ahí había en ese entonces la psicología social. Y yo entré. Nunca tuve la intención de entrar, pero entré. Y creo que me marcó el hecho de haber podido leer y de haber podido un poco cuestionarme mucho la psicología, cuestionarme mucho la psicología. Hasta ahora soy bastante crítico de la psicología y creo que es importante que uno lo haga. A veces yo ahorita, por ejemplo, puedo ser bastante crítico de la psicología, pero colaboro con compañeros psicólogos clínicos, tengo bastantes compañeros psicólogos clínicos, hemos hecho trabajo conjunto, entonces veo que ya eso pasó para mí, pero ahora entiendo que somos muy complementarios y somos necesarios para transformar la realidad, ¿no? Pero creo que sí es necesario que uno tenga esa crisis y también se pueda cuestionar, ¿no? Que a veces la psicología se torna en un aparato de dominación, por así decirlo, de control, ¿no? Y eso no hay que dejar también que tenga un fin, digámoslo, que no ayude a las personas, que las condene en vez de ayudarlas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Ujú. Con respecto a lo que decía, ¿cómo influye su trabajo en su vida cotidiana? En mi trabajo, en mi vida cotidiana, bueno, es interesante. Yo en este momento estoy trabajando como, yo planifico proyectos de formación en acción social. Yo me encargo de eso, es más, estoy cursando un máster en manejo de proyectos, en todo lo que es dirección de proyectos. Entonces, yo de alguna forma lo que busco es que estudiantes de secundaria puedan tener esta aproximación social, ¿no? Esta dimensión social que yo les comentaba hace un momento, puedan tenerlo dentro de su perfil de persona, o sea, sea algo inherente. O sea, que lo tengan independientemente de si sean médicos, si sean
qué sé yo, odontólogos, sean ingenieros, pero que haya algo de este componente social, ¿no? Entonces, intento con estos proyectos de hacerlo y bueno, he tenido resultados favorables. En mi vida cotidiana es interesante porque la formación te obliga a, a- yo creo que es bien difícil separar después la vida cotidiana. La formación te hace ver todo en ese cúmulo de fenómenos que ustedes deben saber como estudiantes de psicología. Después tú sales por la calle y dices, este debe vivir esto y debe estar así". Pues así también es la parte del psicólogo social y comunitario, es ver la injusticia en todos lados, por ejemplo, es ver la violencia estructural, ¿no? ¿Por qué Cutuglaua no tiene los mismos servicios básicos que Cumbayá, por ejemplo? No, ver cosas como esa, ¿no? Ver que tal vez hay violencia estructural hasta en cómo en las calles están hechas, ¿no? Entonces sí, sí marca bastante también en la vida personal y es un poco difícil de separar. Ujú. Ya. ¿Has tenido algún problema en el ejercicio de tu profesión a lo largo de estos años? Problema no, es interesante porque creo que sí hay chance de que haya problemas, ¿no? Es una postura un poco radical frente a instituciones, por ejemplo, a cuestiones que ya están estructuradas de cierta manera, ¿no? A veces se quiere hacer de una forma, así, vertical, cuando el psicólogo comunitario quiere hacer de una forma horizontal, ¿no? O hay tiempos que cumplir y cosas que no responden a la comunidad, ¿no? O intereses que no responden a la comunidad. Y sí, hay problemas, pero yo creo que la habilidad del psicólogo comunitario es tener de alguna forma esta capacidad de poder mediar. Eso es importantísimo, ¿no? Mediar entre tal vez los intereses, mediar la institución, pero también mediar la comunidad, ¿no? Ajustar todo eso para que no haya el mayor mínimo roce posible y si lo hay, pues también mediar para que este vaya pasando y no sea algo grave. Eso. Disculpa, ¿alguna vez te has apersonado de estos problemas? Como tú nos comentabas, el momento de la vida cotidiana y la vida de el psicólogo comunitario se van mezclando. Entonces me supongo que también, al igual que todas las profesiones, te apersonas de algunas cosas. Es interesante la pregunta porque dentro de la psicología social comunitaria latinoamericana, tú no te puedes desvincular. O sea, tú no te puedes, digámoslo así, cuando ya estás dentro del ejercicio, ¿no es cierto? Tú te debes de alejar de la comunidad cuando termine el proceso. Eso es lo justo, ¿no? Es lo que se declara. Pero cuando estás ahí, tú eres partícipe. Entonces, ahí no necesariamente es como que te estuvieras apersonando. Esa es una diferencia, ¿no? Porque de alguna forma dejamos ese rol pasivo para hacer un rol activo. Entonces, te apersonas, pero tienes que tener las estrategias para poderte ir retirando del proceso. Claro, pero bueno, perdón, mi pregunta iba enfocada, por ejemplo, en caso de que, digamos, lo que usted mencionó, en casos de violencia. Eso obviamente también le afecta. Y ver ese tipo de cosas, ¿cómo hace para que no le afecte a un nivel de que obviamente tenga repercusiones en usted? Eso. Bueno, yo creo que ustedes saben que los psicólogos y la mayoría de personas que tenemos contacto con situaciones de vulnerabilidad, sufrimos bastante, ¿no? Después tenemos este, este síndrome de desgaste por empatía, ¿no? Y bueno, nuestra vida realmente de salud puede verse reducida por esto, ¿no? Creo que es algo a lo que todos estamos aceptando que vamos a pertenecer. Así que yo creo que uno
comienza a trabajar en unas estrategias también para intentar liberarse un poco de esto, ¿no? De estos contenidos que van por ahí. Este tema de la violencia genera bastante estrés, ¿no? Y genera un estrés no de hoy, va para algún tiempo. Y creo que es clave para todos buscarnos de estrategias de autocuidado, ¿no? Cuidado de los equipos, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, cuidado de los equipos, hay que buscar estrategias para eso, porque de ley nos vemos afectados. Listo. Como última pregunta, bueno, más que pregunta sería, ¿qué le podrías decir a las personas que quieren seguir esta rama de la psicología? Bueno, yo les podría decir que para seguir psicología social y comunitaria, que lo piensen muy bien, que siempre en esta elección es necesario tener mucha vocación, y sobre todo tener, digámoslo así, una suerte de conciencia social, una suerte también de conciencia de empatía por los demás, ¿no? De cercanía con el otro, pese a las circunstancias. Creo que eso es lo más importante. También creo que es necesario que puedan cuestionarse a la sociedad en general, ¿no? Que puedan hacerlo porque la comunidad de alguna forma es una asociación para enfrentarse a eso. Entonces, el cuestionarse a esta sociedad implica también prepararse mucho, ¿no? Implica leer bastantísimo, implica tener contenido de varias cosas, no solo de psicología, no solo de psicología comunitaria, no de sociología, de antropología, de teoría social, de filosofía, bastantísimo. Y también conocer otras cosas, ¿no? O sea, ingeniería, de agronomía, porque finalmente el ámbito de aplicación nuestro es con la gente. Entonces, eso es lo más importante que evalúen dentro de eso. Si es que quieren llegar a este punto de tener algún ejercicio en este sentido, tienen que tener compromiso social. Eso.